Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por estos medios. Por medio del canal Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús del Mundo, soy el pastor Robillar y me gozo plenamente de poder estar en este momento frente a las cámaras para poder llevar la palabra de Dios hasta la comunidad de su hogar. Y lo hago con mucho gusto y con mucho entusiasmo, y esta noche lo haremos bajo el tema: despojémonos del primer Adán. Despojémonos del primer Adán. Hay que entender, amados hermanos, que el primer Adán tipifica el hombre caído, el hombre desobediente, el hombre carnal, el hombre prácticamente el alma viviente, prácticamente el hombre terrenal, el hombre material. O de otra manera, la imagen del terrenal. Porque sabemos que si nosotros nos sujetamos al primer Adán, pues nunca podremos realmente sujetarnos a la voluntad de Dios, nunca podremos sujetarnos en obediencia a Dios, porque el primer Adán es el hombre caído. Necesitamos despojarnos del primer Adán y revestirnos del nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Y por medio de la palabra de Dios vamos a poder entender el peligro que corremos con ser revestido del primer Adán y lo beneficioso que es ser revestido del nuevo Adán. Y para darle inicio, amados hermanos, a este discipulado de hoy, le voy a pedir por favor que me acompañen en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 45 hasta el versículo 50. Y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice así: así también está escrito: fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer Adán es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que en esta noche tu Señor tú seas hablando a nuestras vidas, enseñando a nuestros espíritus, Señor, por medio de tu palabra, para que podamos, Señor, despertar de cualquier sueño,
para que sean abiertos nuestros ojos a tu verdad, a tus enseñanzas. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control, Señor, en este momento de esta clase, de este discipulado, para ir, Señor, transformándonos por medio de cada palabra que tú nos enseñes en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, nos damos cuenta con tantas cosas que se relaciona el primer Adán y con las cosas que se relaciona el segundo Adán. El primer Adán se relaciona con el alma viviente. El primer Adán se relaciona con lo animal. El primer Adán se relaciona con lo terrenal. Por lo tanto, amados hermanos, mientras nos conservamos ahí o nos mantenemos o retenemos, mejor dicho, nuestra naturaleza en el primer Adán, difícilmente vamos a poder entender las cosas espirituales, menos poder agradar a Dios, porque el primer Adán al caer desagradó a Dios, al caer desobedeció a Dios, al caer se rebeló contra Dios, y nosotros, habiendo heredado pues esa naturaleza caída, también representamos lo mismo delante de Dios, el hombre caído. Por lo tanto, es importante, amado, para que podamos pertenecer a las cosas celestiales, dejarnos ser transformados por el segundo Adán, el cual es el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, que es el Señor. Amén. Entonces, el primer Adán fue hecho alma viviente, un alma que recibió vida por medio del soplo de Dios. Por lo tanto, ese primer Adán solamente es natural, es el hombre natural, no el hombre espiritual. Mientras que el segundo Adán, que es el espíritu vivificante, por eso que es importante entender la oración que nosotros, cuando confesamos a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, lo que significa ese proceso en nuestra vida para transformación. Porque ese segundo Adán, que es espíritu vivificante, nos da a nosotros vida, la vida espiritual que hoy podemos tener y relacionarnos de una manera poderosa con nuestro Dios. Por lo tanto, siendo ya seres espirituales por medio del toque poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ya no pasamos de ser alma viviente a espíritu vivificante en Él. Entonces nos desligamos de este ser carnal, animal, para entrar entonces en lo espiritual. Y todos nosotros, no importa en qué hemos nacido, si hemos nacido de cuna, de evangélica o de todo, desde que nacemos de la naturaleza caída. Y todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos esa transformación. Necesitamos el segundo Adán, el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, para que nuestras vidas puedan recibir esa transformación de un ser carnal, de un ser animal a un ser espiritual. Y nadie puede decir lo contrario, sería engañarse a sí mismo, porque todos nosotros, para poder tener herencia, para poder entrar y heredar el reino de los cielos, necesitamos esa transformación, porque como dice el versículo 50, que la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción. ¿Qué es la corrupción? El primer hombre fue corrompido. ¿Cómo fue corrompido? Pues se dejó engañar por Satanás. Se dejó seducir por Satanás.
para desobedecer a Dios, lo que Dios había hecho a su imagen y semejanza, ya había caído de esa naturaleza divina, corrompiéndose en la desobediencia y en la rebeldía contra Dios. Por eso que todos nosotros necesitamos del segundo Adán. Y para poder recibir el segundo Adán, hay que crucificar la carne, hay que despojarse del viejo hombre, hay que despojarse del viejo Adán. Y entonces luego revestirnos del nuevo, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo sé que todos nosotros en algún momento nos hemos dicho, yo quiero que cuando venga el Señor irme con Él. No quiero ir al infierno, no quiero ir a ese lago de fuego, no quiero, y cualquiera que piensa un momento, que toma un momento, a menos que no lo crea, si no lo cree, pues es otra cosa. Pero del hecho de que haya llegado a nuestros oídos esa información de que hay un cielo y hay un lago de fuego, cualquiera que tenga un poquito de sentido en su corazón optaría para ir al cielo. Pero nadie permaneciendo en el viejo Adán puede entrar en ese lugar, porque es necesario que podamos despojarnos de este hombre que ya recibió una condenación desde el inicio de la creación por haber desobedecido a Dios. Y esa condenación haya pasado a nosotros, pero la redención de esa condenación vino a través de Jesucristo. Por eso Dios envió a su Hijo para redimir y salvar lo que se había perdido, lo que Dios, ¿verdad?, había hecho con tanta perfección y que se corrompió. Esa parte del hombre corrupto no puede entrar en el reino de Dios, no puede heredar el reino de Dios. Entonces necesitamos definitivamente esta transformación. Por eso el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Todos nosotros tenemos una pasada manera de vivir. Tal vez algunos más notables en su desenfreno que otro, pero todos tenemos una pasada manera de vivir. Todos nosotros tenemos el viejo Adán, nacimos en el viejo Adán, heredamos del viejo Adán. Entonces, todos nosotros necesitamos despojarnos del viejo hombre. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios. ¿Quién es el nuevo hombre creado según Dios? Jesús, la imagen de Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, amados hermanos, uno diría, no, pero Dios, ayúdame, transfórmame, pero esa decisión, porque Dios no se mete en la vida de nadie a menos que nosotros lo deseemos con todos nuestros corazones. A menos que podamos tomar un momento para confesarle, Señor, perdóname, pecador soy, y perdóname por haberte ofendido, por haber pecado contra ti. Redímame, Señor, por medio del sacrificio precioso de tu Hijo, el cual se entregó a sí mismo por mí, por mis pecados. Y dame esa oportunidad de tener esa nueva vida que tú nos ofreces a través de Él. Y yo estoy seguro que el Señor, al escuchar esa confesión de fe, al escuchar ese deseo de entregar, de despojarte del viejo hombre, pues seguramente te revestirá del nuevo, que es según Él, que ha sido creado según Él en la justicia y santidad de la verdad. Pero hay que desearlo de todo corazón, con un corazón sincero. No porque sabemos que hay un infierno, sino porque sepamos que Dios nos ama y quiere lo mejor por nosotros y que nosotros podamos hacerlo por amor a aquel
que sufrió tal contradicción sobre sí mismo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Tomar en cuenta ese sacrificio, considerar un sacrificio tan grande que nos permite a nosotros tomar herencia. Esto está muy importante, amados hermanos. Ese primer paso, aunque parezca algo infantil para muchos, aunque parezca si estuviera hablando de la leche, porque sabemos que la leche es el arrepentimiento, la crucifixión, que es lo primero que nosotros recibimos como cristianos, pero hay que considerar a aquellos que todavía no han entendido eso. Sabemos que la vianda es lo más difícil para el hombre cristiano hacer y ejercer en su vida cristiana, es el amor puro en nuestras vidas, la cual muchos desprecian, pero la vianda es poder vivir de acuerdo, conforme al amor de Dios en toda nuestra forma de ser, porque podemos hablar grandes cosas, podemos aún hacer milagros y prodigios a través del poder de Dios, pero vivir el amor de Dios ha sido el reto más grande para el hombre cristiano, porque hay muchas cosas que manifiestan que el amor de Dios no ha sido perfeccionado en el corazón de muchos de nosotros. Ciertas reacciones, ciertos dichos, ciertas cosas. Hay personas que pueden profetizar desde la mañana hasta la noche, pero carece del amor de Dios. Eso es la vianda. La leche es el arrepentimiento, como lo dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, que no era necesario volver a los viejos rudimentos del arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, es necesario despojarnos del viejo hombre. Y aún créame que hay personas que pueden tener miles de años en el Evangelio y todavía siguen caminando en este viejo hombre. ¿Qué es lo que debemos de entender acerca de este revestirnos del nuevo hombre y de despojarnos del viejo Adán? Pues la promesa de esa herencia en el reino de los cielos. Porque no podemos seguir jugando a una cosa y pretender ser algo cuando no lo somos. Porque la manifestación de la carne es visible a aquel que espiritualmente discierne las cosas. Mira lo que dice Gálatas acerca de la importancia de andar en el Espíritu, o sea, del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Gálatas 5:17 dice, porque los deseos de la carne, o sea, del hombre natural, del hombre carnal, del hombre terrenal, es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne, porque no podemos vivir dos naturalezas. Entonces, si vivimos dos naturalezas, seríamos considerados tibios. Y sabemos que lo tibio Dios lo vomita de su boca. Por lo tanto, es importante entender que si soy espiritual, no puedo ser carnal. Es importante entender de que si yo me dejo llevar por el Espíritu, no puedo de ninguna manera permitir que el viejo hombre se haga manifiesto en mi nueva vida, en mi nueva naturaleza. Porque hay una lucha entre esas dos personas, entre el viejo Adán y el nuevo Adán. Sabemos que el viejo Adán es carnal, es terrenal. Y sabemos que el nuevo Adán es espiritual, es un alma vivificante. Por lo tanto, sabemos que hay una oposición, ¿verdad? No sé de qué lado estamos. Si había que ser partícipe de esta lucha, ¿de qué parte nosotros nos ponemos? ¿Nos ponemos del lado de la carne o del lado del espíritu? Porque
esos dos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu te lleva a una dimensión de vida espiritual donde ya no hay que vivir bajo la ley, porque sabemos que la ley fue puesto a causa de la caída del hombre, de manera que el hombre, a manera que Dios de alguna manera pudiera redimir al hombre en su obediencia, en su propia obediencia. Pero Dios tuvo que enviar a su Hijo para obedecer por nosotros lo que nosotros no podíamos obedecer. Sufrir el castigo que nosotros teníamos para que entonces tú y yo pudiéramos encontrar la vida en Él. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en el pecado. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y Él es nuestra redención. Él es nuestra resurrección. Entonces, hay que despojarse definitivamente del viejo Adán y recibir el nuevo. Porque dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, manifiestas son las obras del viejo hombre, del viejo Adán, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esa. O sea, la lista es larga, acerca de los cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, la corrupción, no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. Hay que saber y entender que Dios lo que quiere es rescatar. Y en ese rescate Dios quiere pues limpiarnos. Y esa limpieza nos ayuda a ser libre de la corrupción del hombre corrupto y ser revestido del nuevo, que es según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es despojarse del viejo hombre, del viejo Adán, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y me voy a extender un poquito con el permiso de cada uno de ustedes. Voy a pasarme de los 30 minutos para poder terminar ese discipulado de hoy. Y espero que me lo aprueben. Entonces entendemos, amados hermanos, lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, que hay que tomar acción contra el viejo hombre, que hay que tomar acción en nuestra nueva naturaleza, que aunque andemos en la carne, aunque andemos ese cuerpo visible, en esa apariencia del viejo hombre, pero al interior de nosotros, el Espíritu es el que manda. Porque aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, al nuevo Adán, al nuevo hombre, al espíritu vivificante, al hombre espiritual. Amén. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Porque ¿qué sucederá?
Sucederá que cuando eso acontece, pues estamos listos para entrar, porque es en Cristo Jesús que tenemos herencia. Es en Él, es por medio de Él que tenemos la reconciliación con Dios. Es por medio de Él que tenemos herencia en el reino de los cielos. Es por medio de Él que tenemos entrada en el reino de los cielos. Entonces es necesario que Cristo sea reflejado en nuestra vida como ese nuevo hombre con el cual hemos sido revestidos. Dice Romanos capítulo 8, 1 en adelante, porque ahora pues, oiga bien, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que no son, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, condenación. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según el viejo Adán, según el hombre caído, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no tenemos al Espíritu de Cristo, si no tenemos esa renovación, si no somos revestidos del nuevo hombre, si no hemos pasado de un hombre carnal, terrenal, a un hombre espiritual, revestido por el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Pero si Cristo está en vosotros, si somos revestidos de Cristo, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí entendemos que la transformación nuestra, al suceder desde nuestro interior, se manifiesta en nuestro exterior y da a entender, sin hablar, sin decir una palabra, que somos hechos hombres nuevos, transformados por medio de la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios a través de Jesucristo. Y en esa nueva naturaleza pues tenemos herencia, pertenecemos al reino de Dios, no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque si militamos según la carne no podemos agradar a Dios. Y todo lo que somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de Cristo y por lo tanto herencia con Cristo y también hijos de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios. Hay que dejar de pensar que todos somos hijos de Dios, solamente lo que hemos sido redimidos, todo lo que hemos aceptado en nuestra vida, esa dádiva, ese don perfecto, ese nuevo ser en nosotros. Romanos 8:14 lo dice de esa manera, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Estos son hijos de Dios. Entonces yo me pregunto en esta noche,
si hemos entendido la razón primaria por la cual Cristo vino en la tierra, si hemos entendido la importancia de este hecho del sacrificio realmente para que podamos entrar en esa dimensión de vida donde ya nos despojamos del viejo hombre caído, para recibir el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Y pasar a ser de ese hombre carnal a un hombre espiritual, de ese hombre terrenal a un hombre celestial. Yo me pregunto si pensamos que vamos a esperar para entrar en el reino de Dios. Yo le digo, amados hermanos, desde el momento que le creemos a Jesucristo, pertenecemos a ese reino, porque hemos pasado, aunque estemos aquí en ese mundo, no pertenecemos a ese mundo, según la palabra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Aunque estemos aquí en ese mundo, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Hemos pasado de un hombre terrenal a un hombre celestial. Quiero que lo entendamos, amados hermanos. Por lo tanto, ya la herencia ha sido recibida, lo que hay que permanecer en ella, lo que hay que retenerla, lo que hay que guardar esa salvación con temor y temblor. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no es que se guíen a veces o de vez en cuando, sino que todos los días, que aunque andemos en la carne, no meditamos según la carne. Amén. 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios quiere decir nacer en Cristo Jesús. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si buscamos una manera de poder vencer al mundo, y todo lo que está aconteciendo, todo lo que pudiera asustar al hombre natural, al hombre terrenal, no debería de asustar a ningún hombre espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que nacimos de Dios, vencemos al mundo. No quiere decir que el mundo no pueda matar ese cuerpo, mas el alma no podrán tocar. No podrán tocar. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el versículo 5, una pregunta. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando a Pedro se le fue revelado por el Espíritu? Y Jesús dijo: sobre esa revelación yo edificaré mi iglesia. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Aleluya. Y cierro con eso, Romanos 8:37. Dice: antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Puedes creerlo? Porque no es un mito, es una verdad. ¿Puedes creerlo? Que podemos pasar de una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. ¿Puedes creer que podemos deshacernos del viejo hombre, del viejo Adán, y recibir el nuevo que es según Cristo? Si lo puedes creer, amado hermano, permanezca en él. Así que les deseo siempre que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Les deseo mucha salud y sean todos bendecidos.